vamos a dejar para otra ocasión. Ahora somos Geraldine, Milenka y René. Por favor, si eres tan amable. De acuerdo, René. Qué bien. Bueno, ahora sí podemos empezar. Claro que sí. Bueno, primero agradecerte por la disponibilidad de tu tiempo, René. Aquí estamos con Geraldine, que es economista del PNUD, del área de desarrollo territorial, y yo también economista del área de política pública del PNUD. Te cuento un poco la iniciativa en la que estamos, ¿no? Estamos discutiendo y trabajando nuestro enfoque de intervención del PNUD en el país, con el objetivo de reorganizarnos y de trabajar desde una mirada más amplia y distinta a la que nosotros venimos trabajando desde ahora. Tal vez un poco más integral. Nosotros veníamos trabajando en proyectos diferentes, entonces quisiéramos tener una visión más integral, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo identificar nuevas áreas de intervención. Entonces, nuestro punto de partida al inicio ha sido el tema urbano, el tema de las ciudades. Queremos entender cómo funcionan, ¿no? Y el tema del crecimiento de la población, toda esta presión que hace la migración hacia las ciudades en cuanto a servicios, también el empleo, el tema del transporte, ¿no? Temas de gobernanza también, y la idea un poco es reducir las desigualdades entre los grupos más vulnerables, ¿no? Bueno, alrededor de todos estos temas, todo este marco, queremos analizar el tema de las ciudades desde tu visión y desde tu experiencia que has estado trabajando estos temas, y para nosotros poder abordar y definir mejor nuestra intervención, si quieres, ¿no? Ese es nuestro contexto. Correcto, lo entiendo perfectamente. Todos tenemos que buscar vetas y caminos nuevos, y me parece un gran propósito el que ustedes están de mover un poco el tablero y no hacer lo mismo. Sí, a ver, en ese sentido empezaría con la primera pregunta. ¿Qué imaginas cuando hablamos del derecho que tenemos a tener ciudades que cumplan nuestras aspiraciones? Bueno, es una pregunta un poco amplia, pero yo te diría que lo que hay que buscar es que realmente las ciudades sean ciudades para las personas, ciudades para la gente, no para los negocios, no para los business, no. Y en este punto, para mí es muy importante señalarte un concepto. Todo el modelo en el que estamos, con diferentes nombres, a mi juicio, se centra en un modelo donde lo importante es la acumulación del capital. Se invierte en la medida en que permite esta lógica, permite el acreciento de esta lógica. Se hace políticas y se hace acciones en la medida en que se va a sacar rédito, se va a sacar ganancia, se va a sacar lucro. Entonces estamos en un tremendo problema, porque si las ciudades, por esta lógica de acumulación del capital, se convierten en una mercancía, es decir, donde solamente los que tienen recursos financieros pueden cumplir y acceder al derecho de la ciudad, estamos en un problema estructural demasiado profundo. Entonces yo partiría por ahí. Partiría porque es un problema de un modelo estructural amplio. Y por lo tanto, tenemos que buscar caminos absolutamente nuevos. Cuando yo estoy diciendo a la pregunta de qué ciudad más o menos te imaginas, esto que digo que es ciudades para las personas, yo siempre he pensado que las personas deben ser el centro
de las preocupaciones nuestras, del desarrollo. Por supuesto, vivimos en un entorno y el entorno también hay que salvaguardarlo y hay que mantenerlo vivo y no degradarlo, por supuesto, pero siempre el centro son las personas. Y cuando yo hablo de que las ciudades deben ser ciudades para las personas, ciudades para la gente, realmente estoy en contradicho con un sistema donde lo que importa es la ganancia, es la acumulación del capital. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y ahí viene este paradigma que para mí tiene mucho sentido. Es el paradigma, la utopía, que arrancó en 1968 con Henry Lefebvre, que es el derecho a la ciudad. Y a pesar de haber sido pronunciada por primera vez hace tanto tiempo, siglo pasado, no es verdad, 1968 específicamente, hoy día está cobrando un gran empuje en las discusiones y en el debate internacional. Entonces, esto es muy importante. Yo por ahí arrancaría un poco para contestar esta primera reflexión. Bueno, y ahí se engancha con la segunda, ¿no? Que tú has estado hablando un poco, ¿no? ¿Cuáles son los retos para ejercitar esta forma efectiva, nuestro derecho a la ciudad, que satisfagan nuestras aspiraciones, ¿no? Sí, mira, hay muchas definiciones, te diría, muchas aproximaciones al derecho a la ciudad. Hay quienes solamente entienden el derecho a la ciudad como el simple y el mero acceso a los bienes urbanos, a la infraestructura urbana. Para esta manera de entender, para mí, muy incompleta, el derecho a la ciudad sería el acceso al agua, que nadie puede dudar de su gran importancia y de su gran utilidad. Pero eso es un derecho fundamental, no es derecho a la ciudad. El derecho a la vivienda no es derecho a la ciudad. Es mucho más el derecho a la ciudad que el alcance o el acceso a un bien físico. Si tú me permites, yo entraría al decirte que el derecho a la ciudad va más allá de concebir a las ciudades como un dispositivo técnico, como algo que se puede planificar y se puede hacer y se puede cambiar y ahí está. Ahí está este triple concepto que a mí me resulta muy útil para poder decir algo. Y es esta triple mirada a las ciudades desde el punto de vista de la urbs, de la civitas y de la polis. Esto a mí me parece bien importante para entenderlos. El derecho a la ciudad no es un derecho a la urbs. ¿Y qué es la urbs? Son estas ciudades de piedra y de cemento. Eso es la urbs. Es lo que les encanta a los arquitectos. Construir edificios, construir plazas, parques, casas, etc. Eso es la urbs. Y eso no es el derecho a la ciudad. Es mucho más. Es convertir a las ciudades en civitas. Y este es el punto central para mí. ¿Qué significa eso? Convertir a los vecinos y a las personas que habitan en esto que se llama ciudades en ciudadanos. Y la polis es ya la expresión máxima del derecho a la ciudad, donde los ciudadanos gozan de la distribución del poder que solamente la detentan las élites en las ciudades. La URBS es la capacidad participativa de los ciudadanos en la toma de decisiones, en los presupuestos y en el qué hacer, ¿no? Y hoy día no estamos viendo eso. Hoy día lo que estamos viendo ahora es este urbanismo táctico, este urbanismo oportunista. No estamos discutiendo hoy día, lamentablemente en Bolivia, el urbanismo estratégico. Este urbanismo que nos permita
tocar un poco, acercarnos, interpelar este sistema injusto, desigual de la acumulación de capital. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Mira, yo soy tremendamente crítico, Milenka, con tus colegas de ONU Habitat. Y permíteme ser claro y decirlo. Estamos trabajando mal la política de ciudades porque estamos en el marco de este urbanismo táctico. Fíjate que lo que le interesa a ONU Habitat, por supuesto, suscrito por el gobierno. Estoy de acuerdo, no es que están procediendo mal, lo están haciendo dentro de la institucionalidad, entre comillas, que permite el Estado boliviano. Ellos están aquí porque el gobierno los pidió que estuvieran acá. Pero a mi juicio, yo estoy en debate, pienso que lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque primero, ¿por qué estamos trabajando en política de ciudades y no en una política urbana territorial, donde se incluye esa interfase rural-urbana? ¿Por qué nos estamos olvidando ahora de este grave problema del despoblamiento que hoy día estamos viendo, de la gente que se está saliendo de Occidente, pero así en montones de cantidades, y que no se está yendo al oriente, porque ya cesó ese ciclo de orientación, destino-oriente, sino se está yendo ¿a dónde? A las ciudades. ¿Y dónde? No se está yendo al mero centro, a las centralidades urbanas, sino al entorno, a lo que mal se llama los suburbios o a las periferias. La política de ciudades ni siquiera, Dios mío, esto ya es para jalarse los pelos, considera prioritario el tema periurbano territorial. Interesa esta política de ciudades, las metrópolis, las ciudades intermedias, es decir, la cara bonita. Pero ¿dónde está la voz de los excluidos, de los pobres, de los que pagan el precio de la desigualdad? Entonces, mira, yo estoy muy preocupado, porque así no avanzamos. Así estamos construyendo, como te digo, este urbanismo táctico y no estamos yendo a interpelar, a criticar, a sentar las bases de proyectos innovadores que interpelen de a poco, ¿no es verdad?, este modelo tan fuerte de acumulación de capital. Tenemos mucho que innovar en este sentido. Y una de las maneras de innovar, Milenka y Geraldine, es escuchando las voces de los excluidos, de los pobres, de los parias urbanos. Es la única manera. Y en la política de ciudades jamás ha escuchado la voz de un vecino periférico. Lo que ha hecho es hacer un diagnóstico, hacer un constructo que viene con los grandes principios mágicos de la nueva agenda urbana, y esos son los objetivos de la política de ciudades. Entonces el reto es muy grande, es no hacer más de lo mismo, es interpelar, es escribir cosas que permitan cuestionar un poco lo que siempre hemos estado haciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Proyectos innovadores en una ciudad para todos. Y no se puede hacer ciudad para todos y no se puede convertir la inclusión en un objetivo mágico si es que no se mancilla, no se toca, no se interpela este modelo estructural de acumulación de capital. Por ahí, perdona que me emocione un poco, pero y que llore, bueno, con ustedes bajo su hombro, pero esto me parece importante conversarlo, ¿no? Claro, no, y además que es un tema central, el que tú mencionas, el de la relación de las ciudades con el área rural, ¿no? Porque son las que proveen a las ciudades del alimento, entonces no las puedes dejar de lado en todo el análisis, y si quieres plantear una política integral, entonces qué mejor, o sea, tienes que tomarlas en cuenta, ¿no? Y el tema de la migración es importante. La pregunta es, ¿por qué estamos trabajando en Bolivia con política de ciudades y no una política urbana, cuando menos en una política urbana? Y sin embargo, ¿sabe cuál es la razón? Porque, mira, en debates que yo he tenido, cuando se han organizado, porque evidentemente
Obras Públicas y ONU Habitat, claro que presentan sus resultados, pero ¿ante quién presentan? Ante la clase política o seminarios en algunos departamentos que llegan despistados, no saben de qué se trata, hacen su seminario, presentan sus elaboraciones y eso no es la solución. La solución tiene que venir desde abajo, desde donde se está construyendo día a día la ciudad. Entonces, no hay una respuesta de por qué estamos trabajando no en una política urbana, ni siquiera, y menos urbana territorial, sino en una política de ciudad. ¿Y sabes qué? La respuesta que yo creo es que trabajar en una política urbano-territorial es de mediano y largo plazo. Es un urbanismo estratégico. Y eso no les gusta a los políticos. Los políticos les gusta el efectismo inmediato. Ustedes saben. Entonces, si no hay canchitas, si no hay alumbrado público, si no hay un barrio de verdad, no hay ciudad. Eso es lo que les interesa, el efectismo. Entonces, si esa es la política de ciudades, no nos sirve mucho, ¿verdad? Una pregunta, Alberto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una política urbana y la política de ciudades? Es decir, ¿habría una distinción en los conceptos de lo urbano y lo que es la ciudad? Claro que sí. Mira, Explicar un poco sobre eso. sí, gracias Geraldine. Yo, claro, creo que lo importante acá es no solamente trabajar en la dimensión URBS, en la dimensión técnica, en la dimensión de la ciudad piedra y cemento, sino lo que hay que hacer, el gran esfuerzo es de construir ciudadanía. Y esto es el derecho a la ciudad. ¿No es verdad? Para mí el derecho a la ciudad, hay muchas entradas y muchas lecturas, pero en mi modesto concepto, el derecho a la ciudad es instalar programas de educación ciudadana donde la importancia sea la agencia política de ellos, es decir, su capacidad de actuar, que los ciudadanos participen. Fíjate, entrar entre esta dimensión ciudadana a la dimensión civitas, eso es lo que hay que hacer. Y todavía ir mucho más allá, ¿no es verdad? Empoderar tanto al ciudadano, hacerlo tan consciente, tan informado, y acá hay toda una área enorme que trabajar, todos trabajar en este empoderamiento ciudadano para que logren acceso a la distribución del poder. Es decir, que formen parte de las decisiones de los gobiernos locales, no solamente en recibir sus POAs o hacer unos POAs que cada año sino entrar a determinar sus prioridades y entrar a determinar la distribución del presupuesto también. Yo insisto que para mí es muy importante no quedar URBS, sino transitar hacia la construcción de la ciudadanía y hacia la construcción de los vecinos, actores, protagonistas en las decisiones económicas y políticas. No sé si me aproximo un poco, Geraldine. Sí, está más claro. Entonces entenderíamos que lo más importante en este momento sería, generar las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a las ciudades. Y deberíamos trabajar no en una política de ciudades, sino en una política urbana. Urbana territorial. ¿No? Y ahí sí estamos tomando el concepto de esta interfase urbano-rural, porque ya hemos abandonado ese concepto, tú sabes, Geraldine, ese concepto dicotómico donde el campo está divorciado de las ciudades. Eso ya quedó en el pasado. Ahora los estudios están demostrando que los mismos actores con su pluriactividad, que son los campesinos, se están trasladando constantemente a las ciudades y están construyendo esa interfase y están radicados en territorios híbridos, simbióticos, ¿no es verdad? Que no son ni urbanos ni rurales,
pero que son barrios suburbanizados o periurbanos o territorios periféricos que ellos mismos han construido. Y esos espacios son híbridos, son urbanos y son rurales a la vez. Entonces, fíjate cómo es que no debemos trabajar en eso. Fíjate que el gran problema de la importación de alimentos y por supuesto el contrabando golpea fuertemente este tema de la producción agrícola rural. ¿Por qué los campesinos están saliendo? Porque no tienen las capacidades de producción local, y se arrancan y se van en forma pero brutal. ¿Y dónde se está yendo? A estos espacios, a estos territorios periféricos que hay que atenderlos. Pero tampoco atenderlos mirando solo los efectos es solución. Hay que agarrar lo territorial, porque este tipo de urbanización salvaje, donde llegan los migrantes, es este tipo de lo que yo le llamo la urbanización sin desarrollo. Estos migrantes que fundamentalmente vienen del campo, aunque no solo del campo, se van a las periferias sin nada y recién empiezan a construir la ciudad. ¿A través de qué? De movilizaciones, de presiones, y que los gobiernos locales están incapacitados de poder cubrir tantas demandas, porque estos barrios van emergiendo constantemente. Es lo que la literatura le llama urbanización salvaje. Eso no podemos atacarlo solamente con política de ciudades. Y lo que decía Milenka, el grave problema de la soberanía y seguridad alimentaria. Bolivia va a tener enormes problemas si no miramos el país en su conjunto. Y para mirar el país en su conjunto, Milenka y Geraldine, necesitamos reflexionar de un proyecto nacional territorial. ¿Qué queremos con el territorio boliviano? Y así como hubo hacia los 1950-52 el Plan Bohan, que fue una mirada bella de cómo enfocar a Bolivia territorialmente, ahora necesitamos un nuevo Plan Bohan con la discusión ampliada de todos nosotros, incluyendo a los actores excluidos, de qué es lo que queremos hacer con el territorio boliviano. Necesitamos eso para recién ordenar nuestro territorio, las ciudades y las interfaces. Por eso es que no podemos seguir trabajando con política de ciudades, salvo que queramos contentar al gobierno de turno, porque al gobierno de turno esito no más le interesa. De acuerdo. Entonces, podríamos pasar a la siguiente pregunta. Y en esta línea, entonces, ¿qué acciones serían necesarias, ¿no? ¿Quiénes deberían involucrarse? ¿No? O sea, si la solución es que los ciudadanos, o sea, que la política en realidad salga de abajo hacia arriba, en realidad, que ellos sean partícipes, ¿no? Entonces, ¿quiénes más tendrían que involucrarse, ¿no? Mira, Milenka, más que preguntarme yo por los actores, algo que me preocupa también notablemente es que tenemos miedo a politizar estas acciones urbanas. Hoy día las acciones urbanas están ostensiblemente despolitizadas, pretendidamente despolitizadas. Se teme organizar a los vecinos, que los vecinos se organicen. Es tremendo escuchar las voces de los vecinos, de los actores, porque no conviene. Son los excluidos, los pobres, los que señalan las verdaderas causas de la desigualdad y la injusticia, y a ellos no hay que escucharles. ¿Por qué en las periferias urbanas, por qué las periferias no son prioridad para la política de ciudades? Porque se ocultan esas voces, son peligrosas, porque ellas estarán señalando la transformación de este sistema de acumulación de ganancia de capital. Entonces, ¿con quiénes hay que trabajar? Yo te diría, para quedar bien
con Naciones Unidas, te diría con todos los actores. Falso. Con los excluidos prioritariamente, con los periféricos, con los pobres, con aquellos que no pueden consumir la ciudad y que tienen que construirla a su modo, con sus mecanismos de informalidad. No sabes el sufrimiento, bueno, tú te imaginas, ustedes imaginan el sufrimiento que tienen los migrantes cuando tienen que conseguir su derecho al suelo. ¡Qué terrible! Es el lotador que hace presa de la ignorancia del migrante y que con un documentito entre ellos y los loteadores empieza su camino de inseguridad jurídica de su suelo y de su vivienda. Este es un problema enorme que es muy complejo. Pero entonces yo te diría que hay que trabajar, por supuesto, con las ciudades intermedias. Eso está bien. Y por supuesto con las metrópolis. Con los grandes problemas que eso también tiene, Geraldine Milenka. Porque trabajar solamente o prioritariamente con las metrópolis es excluir es excluir a aquellos departamentos que no forman parte del área metropolitana, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Qué va a pasar con Beni, con Tarija, con Potosí, con Oruro? Ellos no son parte del área metropolitana y quedan excluidos. Entonces, esta política de ciudades está fomentando el desequilibrio regional, territorial, urbano, rural. Fíjate qué grave. Y además es anticonstitucional, porque si tú lees la Constitución política, no hay política pública que no esté participando el ciudadano. Y ellos, el gobierno y ellos, les interesa un poco porque es muy complicado, pues, es muy difícil. Y ahí entra Naciones Unidas, PNUD y todos para buscar proyectos innovadores en el tema de ciudad para todos. No puede ser que solamente la ciudad mercancía, sea la que prevalezca. ¿Por qué no buscamos otras nuevas formas? Ciudades cooperativizadas, por ejemplo. Tenemos ejemplos andinos nuestros que podemos potenciar. El AINI, no todo tiene que ser mercado, compra, venta. No todo tiene que ser valor de cambio. El valor de uso es importante. Y eso lo tenemos muy metido en nuestra cultura y eso hay que desentrañar, eso hay que innovar, ¿no es verdad? Entonces yo por ahí iría. Es decir, tenemos recién un área nueva por explotar tremendamente rica y muy fecunda. Pero si seguimos repitiendo, haciendo las mismas cosas, ¿no? De una política tan limitada, tan sectorial, no puede ser solamente vivienda social, la política de ciudades. Tiene que ser entrar por otras vías complicadas e integrales como ustedes ahora quieren hacer. Un poco nos puedes contar de tu experiencia en el trabajo que estás haciendo en las áreas periféricas. Sí, claro. Bueno, también yo estoy hablando con mucho entusiasmo y mucha vehemencia, pero no es mucha mi experiencia, serán hace unos 8 años, quizá algo así, que yo realmente me metí a fondo en esto. Y la primera experiencia, Milenka, fue de intentar llevar mi aula. Yo soy docente, ya soy viejito, y hoy día cumplo 73 años. Hoy día mismo tengo 38 años de docencia. Y hace unos 8 o 10 años me di cuenta de que la mejor docencia es llevarla a la calle. Entonces mi aula la trasladé en barrios periféricos. Y primera entrada con mis alumnos fue en Alto Purapura. Ahí nos acercamos para ver qué necesitaban las personas. Y ahí escuchamos por primera vez con mis alumnos y conmigo las voces de los vecinos. Y ahí aprendimos cientos de tratados de esa sociología clásica, aburrida muchas veces, muy teórica, muy abstrusa, muy abstracta, y empezamos entonces a sistematizar y a trabajar. Y sacamos un texto
con los vecinos. Y hicimos muchos encuentros, muchos talleres, tal vez poco ordenados, pero de ahí salió un texto muy útil. Y ahí nos dimos cuenta que el principal problema que tienen ellos no es tanto acceso a la URBS, sino su derecho propietario. El tema de la informalidad urbana, grave problema. Y por lo tanto, entonces, este tema ha sido demasiado importante. Sacamos un texto y ese texto fue discutido con ellos y fue discutido con la alcaldía y todavía está pendiente una labor que tenemos que hacer con ellos, es que este fragmento de Alto Purapura se convierta en un barrio de verdad. Eso es lo que aspiramos y creemos que la UNSA podría contribuir en ello, ¿no es verdad? Dependiendo un poco qué va a pasar con estas elecciones subnacionales, esperamos que lo trabajado en este periodo del alcalde Revilla se reproduzca ampliadamente y veamos mejorando y no retrocediendo. Esa fue una primera, digamos, experiencia muy rica. Ahí se juntaron algunas ONGs para trabajar con nosotros y la alcaldía también quiso saber de nuestra experiencia. Pero la otra, que todavía está pujante y está muy linda, es dos barrios de la ciudad del Alto. Es la urbanización Cristal en Alto Sur, que está en las proximidades de Sencata, y Alto Norte en la urbanización Nuevos Horizontes Norte. De la misma manera, nosotros nos acercamos para preguntar qué querían de nosotros y si nos querían. Ellos tenían dudas porque decían, hay mucha gente que viene, nos encuesta y se mandan a jalar. Entonces les dijimos, ojalá que nosotros no seamos los mismos, pero este es nuestro afán, es escucharles y ver qué podemos hacer en este camino juntos, qué podemos innovar. Entonces, y le llevamos el librito de Purapura, sobre todo a Alfonso Ramos, que es el dirigente de Cristal, un dirigente muy importante, y quedó fascinado. Dijo, si ustedes han hecho en Alto Purapura ese diagnóstico, ese librito, yo también quiero librito para mi urbanización. Así que vengan y empecemos el camino. Y fue muy duro porque es un barrio muy ideologizado, todos son más y todos son evos, con alguna que otra excepción, y hay un endiosamiento por el líder, y por supuesto esta ideología les inhibía mirar la realidad de su barrio y los problemas que había que enfrentarnos con objetividad. Entonces, ahí trabajar. Pues vamos a trabajar permitiendo con algunos dispositivos para que la gente hable. Y entonces empezamos, por ejemplo, con trabajar mapas mentales, que la gente dibuje cómo percibe su barrio, por ejemplo. Y los estudiantes, y ahí también se plegó. Yo ya soy medio obcecado, todo lo que tocaba a mi ámbito lo direccionaba hacia Cristal y hacia Nuevos Horizontes. Entonces, me invitaron a una maestría en arquitectura. A mis maestrantes de arquitectura me los llevé hacia estos barrios y con ellos trabajamos historias locales, historias de vida, pero sobre todo mapas mentales. Con esa información cualitativa nos lanzamos a ver por dónde podíamos lanzar una boleta, una encuesta. Y ahí hicimos una encuesta. Bueno, y en este momento, sin plata, pues Milenka, es decir, la universidad con las justas, tú sabes, los institutos de investigación son una lágrima, ¿no es verdad? No teníamos presupuesto, pero sí teníamos a veces la disponibilidad de gozar de algunas movilidades, de alguna infraestructura que nos diera algo de comodidad. Pero sin plata hemos hecho estas cosas y llevamos instrumentos, dispositivos para que la gente hablara, y en este momento estamos
ya sistematizando toda esta información. Lamentablemente se ha cortado por la pandemia, ¿verdad? Pero yo estimo de que en un mes vamos a tener ya 3 productos con estas 2 urbanizaciones. Un libro que permita la comparación, sencillo, un libro diagnóstico, casi de trabajo social, diría yo, ¿sí? Pero que ha permitido, pues, volcar un poco lo que hemos escuchado, ¿no? Entonces, un libro, en segundo lugar, una cartilla que hable otra cosa que les ha fascinado, la historia de su barrio. A ver, amigos, vamos a saber cómo diablos se ha originado su barrio y su barrio. Y ahí la gente, mira, no nos querían soltar. Chochos hablando ahí de la tiendita de Doña Maruja, que fue la primera, que era no sé qué. Impresionante, ¿no? Cuando está bien planteado y con humildad y con ganas de participar, la gente se te habla. Entonces nosotros felices. Entonces es otro producto que es la historia de los barrios. ¿Qué queríamos con la historia del barrio? No solamente la historiografía, sino recuperar un poco su identidad, su amor por el barrio. Son migrantes aymaras, entonces recuperar su sentido identitario, su sentido de pertenencia. Hay muchas pugnas. Yo me acuerdo que ni bien entré a Cristal, se me acercó una persona muy ligada a la Iglesia Católica, algo así como la sacristana, y me dijo, yo tengo toda la información que usted requiere, licenciado, pero no le voy a dar, porque usted está trabajando con el dirigente. Y el dirigente es un tipo que se aprovecha de la ignorancia de los pobres para sacar plata. Yo entré con miedo, ¿no es verdad? Bueno, la señora esta nunca me dio la información, y yo me acerqué al dirigente, bueno, para ver qué tan cierto era, si era corrupto o no. Por supuesto que seguramente que habría corrupción, yo nunca la he comprobado, pero hay corrupción porque está reelegido una y otra vez, no por las vías realmente democráticas, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces lo que queríamos era que sea un barrio con un sentido comunitario de pertenencia, identidad, pertenencia y además capacidad que esta cartilla les permita movilizarse. No decir, oh, mi barrio ya tiene gas por la guerra del gas, ya tiene agua, sino cómo esa cartilla puede también ayudar a la movilización, a la protesta, a las formas de resistencia frente a este sistema que ha convertido a la ciudad como mercancía. Entonces esas son mis experiencias y esperamos con suerte, hemos conseguido una pequeña platita de poder sacar estos textos, me imagino yo, pues hasta marzo, me imagino, de este año, ¿no? O antes. Gracias. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los factores que consideras más intensos para que no haya este ejercicio de derecho de ciudadanía, ¿no? Sí. Pues sí, creo que un poco ya lo dije, medio metido, ¿no es verdad? Pero yo creo que este afán de mirar el tema urbano no como una acción ciudadana, eso quiero por favor que la entrevista quedara claro, ¿no? Para mí trabajar en política urbana es centrarse en acciones pro ciudadanía. Es lo que decía Geraldine, construir ciudadanía, ¿no? Ciudades para las personas, no para los business, no para las inmobiliarias, Dios mío, no para que el valor de cambio sea lo primero, sino el valor de uso. Eso me parece bien importante. Y por lo tanto, ¿no es verdad? Frente a ese afán de despolitizar el tema, porque el derecho a la ciudad tiene que ser mirado como un paradigma político. Y tiene que ser político porque ¿cómo tú vas a enfrentarte a las élites que detentan el poder? No son con acciones verticales, con lineamientos de política, con lineamientos del deber ser, sino con formas de resistencia urbana, con protestas, con empoderamiento, ¿no? Para potenciar la voz de los pobres,
para potenciar la voz de los excluidos. Entonces yo creo que hay, para mí, ¿cuál es el óbice importante? Es ese afán de despolitizar el tema. Fíjate, por ejemplo, fíjense, Geraldine y Milenka, el derecho a la ciudad, yo les invito a que ustedes hagan una revisión del actual documento de política de ciudades. Creo que aparece una vez. Y lo mismo, la nueva agenda urbana, de la misma manera, no crean ustedes que enarbola el derecho a la ciudad como el paradigma, para nada. Es tan pobre como nuestra actual política de ciudades en el tema del derecho a la ciudad. Entonces, para mí, yo te diría que el derecho a la ciudad no es muy sexy, no atrae demasiado, porque tiene una carga explosiva y dependiendo un poco cómo lo enfoques, muy fuerte. Es generar rebeldía, es una dimensión política, no hay otra. Y a mí me parece que este es el cuello de botella importante para que no se estructure y no forme parte del quehacer de las políticas. Y por lo tanto, me encantaría, PNUD, ustedes que tienen el poder ahí en sus manos, que organizáramos, ojalá con tiempo, y ahí la universidad, mi persona, en la medida en que pueda, organizar un evento andino, cuando fuera, sobre el derecho a la ciudad, donde entre el tema migratorio, el tema de las territorialidades, el tema de los territorios periféricos. Fíjate, un seminario andino donde juntemos las experiencias de Ecuador que andan muy, muy avanzados, las experiencias de Colombia quizá, de Perú y las nuestras poquitas todavía en el tema. Pero por supuesto que tal vez hay muchos grupos distribuidos en el país que también están haciendo esto que yo les he contado y que quizás sabemos poco. Hay, yo sé, gente que está construyendo su ciudad día a día y esas experiencias tal vez incluso ya están sistematizadas. Hubo un encuentro, no sé, hace un par de años creo que se llamaba Diálogos Urbanos. Ahí se mostró cómo realmente las gentes están construyendo la ciudad. Repitamos esa experiencia, hagamos algo con ustedes, hagamos un seminario, preparémoslo desde ahora para trabajar en ese sentido, cuyo tema central sea el derecho a la ciudad. Es decir, pero no el derecho a la ciudad como esa palabra mágica, otra palabra mágica además del desarrollo urbano sostenible, inclusivo, no sé qué, ¿no? Sino el derecho a la ciudad traducido en ejercicio práctico. ¿Cómo convertimos en una acción ciudadana ese derecho a la ciudad? Qué bonito sería, Milenka, Geraldine. Trabajemos, juntémonos algún rato y veamos de juntar recursos de placas y de organizaciones para hacer algo de esto en forma concreta. Sí. Bueno, yo creo que después nuestro ejercicio va a durar hasta junio, julio. Yo creo que de ahí podríamos ver este tipo de acciones conjuntas. Ya. En cuanto a los arreglos de gobernanza, ¿cuáles consideras que son los necesarios para esta nuestra ciudad que aspiramos tener, ¿no? Porque como mencionas, al gobierno municipal tampoco le da o sea, El cuero. no tiene las capacidades como para hacer este tipo de acciones. Sí. Mira, por supuesto, estamos ante un problema que es ni lo uno ni lo otro. Fíjate, tampoco hay que dejar todo a los vecinos. Mira, todavía, mira, por ejemplo, en Cristal. El sueño de Cristal es tener una sede social. ¿Sabes dónde hemos hecho las reuniones? En la posta de salud. Ahí nos juntábamos cuando llevamos, porque no disponían una pinche sede social. Entonces,
tiene que venir de los vecinos principalmente. Y los vecinos tienen que también idearse, porque, por ejemplo, otro sueño que yo tengo, ¿no es verdad? Que es parte de este ensamblaje urbano-rural, es huertos urbanos, comunitarios. Fíjate, donde probablemente lo que se gane pueda servir para obras comunitarias. En fin, ver todo un encadenamiento que se podría hacer, ¿verdad? La agricultura urbana, qué bonito, y además permitiría grandes efectos, como el efecto de ganar dinerito, el hecho de la organización, el hecho de poder con esos recursos quizá hacer desarrollo urbano en proyectos prioritarios, etc. Entonces, fíjate que no cargarle la gobernanza no solamente es ahora, eso es muy neoliberal. Cada el gobierno se desentiende y ¿quién toma parte? Los ciudadanos. Tampoco le podemos dar toda la responsabilidad a ellos. Pero también el gobierno tiene que escuchar las prioridades de los de abajo en forma organizada. El gobierno local no tiene capacidad para escuchar voces aisladas. Los vecinos tienen que organizarse, tienen que organizarse. Y el gobierno local tiene mayor capacidad de escuchar cuando las voces están organizadas. Las juntas de vecinos tienen que potenciarse. Entonces, creo que por ahí va la cosa, pero por otro lado, también hacer que, y aquí entramos en un problema brutal, que es el problema político, hacer que el gobierno local también tenga una interlocución con no sé, pues con instancias superiores, desde el gobierno nacional hasta las gobernaciones. Cuando el gobierno local tiene credibilidad, muestra gobernanza, es escuchado, ustedes saben perfectamente. Entonces, ayudar a que los gobiernos locales puedan también ser interlocutores de instancias superiores, para que el gobierno local razone y justifique las prelaciones encontradas en el encuentro con las juntas de vecinos. Ahora, este es un problema complejo, lo decía, porque hay un tema, y es el partidismo político. Ustedes saben que si es que Alfonso Ramos es del MAS y la alcaldesa o el alcalde es del MAS, las cosas fluyen. Pero si te encuentras con una chapetón y el otro es masista, ahí vas a encontrar muchos cuellos de botella. Estas disrupciones, entonces, partidistas, embroman mucho el tema de la gobernanza, pero igual es otro tema que hay que construirlo, ¿no es verdad? Que hay que mirarlo, cómo se puede dar viabilidad gradualmente, ¿no? Y si no se puede de buenas, se tendrá que poder de malas, con la movilización y con la lucha. Bueno, finalmente, entre una de las últimas preguntas, ¿cómo propone usted que se deben generar estos diálogos para acercar a la gente junto con los gobiernos locales, ¿no? Para que todos podamos materializar esta ciudad a la que aspiramos y podamos garantizar los derechos? ¿Cómo propone usted que deberíamos hacer este diálogo? Sí. Mira, yo creo que deberíamos tener un ágora, crear ágoras políticas. No sé, es parte pues de las cosas que tenemos que inventarnos, Geraldine. Ojalá tuviera la respuesta. Nosotros, bueno, yo apenas puedo llegar con dificultades enormes a 2 barriecillos del Alto, fíjate. Y ciertamente yo voy a llevar esas voces y voy a tratar de que efectivamente, digamos, tengan alguna resonancia, alguna incidencia. Pero entonces eso es muy insuficiente. Ojalá haya institutos, organizaciones de la sociedad civil que puedan hacer lo mismo escuchando las voces. Pero quizá podemos hacer cosas organizadas. Quizá podríamos tener, por ejemplo, ciertos encuentros, pero con los actores de territorios periféricos. Por ejemplo,
encuentros nacionales, es decir, ya hacer que esto sea regularmente ejecutables cada año. Quizá organizarnos regionalmente. Para esto, evidentemente, se necesita que haya prioridad. Esto no lo puede hacer el PNUD solo. Tampoco lo pueden ser ONGs. Esto lo tiene que ser un gobierno que comprenda que el tema urbano es un tema estratégico. Y lamentablemente el tema urbano no goza pues todavía de presencia, no está en la agenda. El hecho de que les dejen hacer este mamarracho de política de ciudad está expresando eso, Las ciudades no son bien amadas por el gobierno, porque ahora menos, pero durante Evo, por priorizar al sujeto campesino originario, no se ha visto la realidad. Yo les decía que desde 1988 Bolivia es predominantemente urbana y recién 2016, muy a finales de la época de Evo, el gobierno se pone a trabajar política de ciudades. Antes se llamaba la política nacional integral de ciudades. Ahora ya se olvidaron de integral y no sé qué. Ahora se llama política de ciudades nomás. Entonces, creo que se necesita, Geraldine, una voluntad política clara. Creo que el tema urbano todavía no está en la agenda política fuerte como nos gustaría. Entonces, mientras no haya eso, muy difícil poder hacer un mecanismo de escuchar las voces, un mecanismo de una nueva democracia participativa, no representativa, ¿verdad? Y cuando haya, evidentemente, temas cruciales, hacer cosas mucho más grandes como plebiscitos. Pero yo creo que deberíamos tener la costumbre, organizados regionalmente, quizá, no sé, entre la parte alta, la parte baja, qué sé yo, algún sistema de ágoras, donde los grupos organizados de abajo, de los excluidos, vengan y traigan sus voces, sus propuestas. Y eso podría ser muy interesante, eso no se ha hecho. La alcaldía convoca a que vayan los vecinos a hablar con el alcalde. Está bien, es una muy buena voz, pero más que ellos vayan, nosotros deberíamos ir a sus lugares donde pudieran interactuar y organizar, como diría yo, esas discusiones, esas ágoras donde planteen sus prioridades y también no solamente sus problemas, sino los modos como podríamos ir gradualmente respondiendo a las temáticas que plantean. De acuerdo, muchas gracias. ¿Considera usted que existe la relación entre el derecho a las ciudades y los conflictos sociales y políticos? No te escuché, te escuché, pero no entendí mucho la pregunta, Geraldine. ¿Existe alguna relación, usted cree que existe alguna relación entre el ejercicio efectivo de derecho a la ciudad y los conflictos sociales y políticos? Claro que sí, totalmente. Mira, tú no le puedes restar el peso que tiene el capital financiero en la construcción de las ciudades. No le vas a restar ni un ápice si no tienes acciones políticas y altamente movilizadas. Tú no puedes hacer como lo que se está haciendo ahora, que las inmobiliarias sean el principal sujeto constructor de las ciudades. ¿Cómo les quitas el peso? Si no es con acciones políticas, con una resistencia fuerte de la ciudadanía. ¿Cómo puedes hacer, por ejemplo, de que el loteador pierda el peso y que el acceso al suelo no sea por ese mecanismo neoliberal donde los loteadores están haciendo su agosto? Entonces, yo creo que hay acciones muy concretas
que se pudiera realmente hacer, pero que son acciones políticas. Estos poderosos, estas élites, no te van a soltar el mango porque no son Madre Teresa. Va a ser con acciones políticas, con acciones de movilización, y por eso es la urgencia que tienen ciertos grupos de despolitizar el tema. Cuando yo veo que el tema es absolutamente político, y este es el principal problema. De acuerdo. Bueno, finalmente nuestra última pregunta tiene que ver con ¿cuál considera usted que es el rol del PNUD con todo lo descrito? ¿En qué ámbitos debería aportar el PNUD? ¿Y qué acciones tendría que realizar la cooperación para contribuir a aquello que usted considera importante? Ya, yo voy a decir solamente una cosa, una respuestita, por favor, y que sea la última pregunta porque ya me están esperando para el tecito de mi cumpleaños. Ah, Ya, sí, sí. sí, perdonen ustedes, pero Es la no, última, gracias. ¿cómo? Es la última pregunta. Sí, gracias. No, yo diría que, mira, yo realmente, yo he tenido alguna vinculación, más que con Naciones Unidas en general, y menos con PNUD, más bien he tenido con el Fondo de Población. Yo soy muy amigo del Fondo de Población. Eh, entonces, y conozco un poco el mecanismo. Yo diría que, mira, algo que me permite ser franco, yo sé que se está grabando y sé que después me van a compartir esta grabación, por favor, pero sé que ustedes solamente van a hacer cosas y van a escribir cosas y van a potenciar cosas que sean acordes con la línea gubernamental. Ustedes nunca van a generar disrupciones con la línea oficial, porque ese es el espíritu de Naciones Unidas, ¿no es verdad? Entonces, generar una ruptura, una oposición al gobierno, que algunas veces se ha dado, y eso les ha costado a algunos representantes, ¿verdad? Pero no es esa la lógica habitual, más bien todo lo contrario. Entonces, es un problema complicado, ¿no es verdad? ¿Cómo desmarcarse, por ejemplo, de la política de ciudades, que es de sus colegas y del gobierno? Entonces está complicado. Pero yo lo que diría, sin entrar a esta vertiente política, yo diría, si alguna contribución pudiera ser Naciones Unidas, es delegar dispositivos, mecanismos para que la gente misma construya sus ciudades. Y para eso fomentar mucho. Naciones Unidas debería ser un laboratorio de innovaciones socioeconómicas. Eso debería ser Naciones Unidas. Y Naciones Unidas tiene un poder increíble, que es sistematizar y conocer las experiencias de África, de Asia, por mencionar regiones pobres o en desarrollo. Ustedes tranquilamente pueden recibir, porque no hay que crear muchas cosas. Ya están de alguna manera embrionarias, avanzadas o no, pero ya están. Entonces, sobre eso hay que innovar mucho más. Innovaciones en la justicia urbana, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, busquemos formas concretas de cómo hacer que la ciudad no sea solo mercancía, solo para el que tiene plata, solo el que tiene capacidad para el mercado puede gozar de la ciudad. Eso no puede ser. Hay que innovar. Innovaciones en ese campo de justicia urbana, de la ciudad para todos. Ahí ya la concretaríamos, aterrizaríamos. La justicia no sería un tema de innovación. También innovación en todo lo que es tan sensible para las Naciones Unidas, el tema de la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo construimos ciudades que sean sustentables económicamente, sostenibles? Esto que tú estás preguntando, Geraldine,
invenciones en cómo realmente escuchar las voces de las gentes, sobre todo de los excluidos. Hay que inventar fórmulas nuevas. Yo me lanzo a pensar que un ágora, unos encuentros subregionales, nacionales, qué bueno nos haría. Y Naciones Unidas puede estar aportando, soportando, digamos, toda esta secuencia de actividades. Y lo mismo, innovaciones en el campo de construcción de ciudadanía, empoderamiento ciudadano. ¡Qué maravilla! Si algo Naciones Unidas puede ser, es eso, laboratorio de innovaciones económicas y sociales. Excelente, muchísimas gracias. Sí, excelente, muchísimas gracias, René, por todas las respuestas, por su tiempo en este día que es su cumpleaños. Felicidades por su cumpleaños y por el tiempo que nos ha podido brindar. Ha sido realmente muy enriquecedora la entrevista. Y en el proceso que vayamos desarrollando lo mantendremos informado también de cómo vamos avanzando, ¿no? Seguramente. Claro que sí. Y por supuesto que cuando yo tenga estos productos que salieron de abajo hacia arriba, pues sí me gustaría que realmente con ustedes organizáramos algún evento de discusión, de debate, no para decir, oh, qué bonito se hizo esto, sino para ver cómo le entramos a poner en la agenda política, en la agenda urbana, cómo colaboramos para que el derecho a la ciudad sea parte también de las discusiones que tengamos hoy día. Yo realmente felicito porque yo no leí el cuestionario de ustedes, lo miré muy horizontalmente y veo que el tema del derecho a las ciudades lo están incorporando y eso me da mucha alegría, ¿no? Yo creo que es una utopía, un paradigma, una idea movilizadora muy fuerte que hay que sacarle todo el provecho. Así que veremos. Me imagino que además sistematizarán las respuestas, no sé qué otros respondientes tendrán ustedes, pero también me gustaría conocer un poco cuál es el espíritu de otros colegas, ¿no? Yo les agradezco mucho por haberme escuchado, pues, un poco mis preocupaciones y mis modestas experiencias, ¿no? No, muchas gracias por compartir más bien esas tus experiencias con nosotros. Y claro que sí, te vamos a compartir el resultado de todas estas nuestras entrevistas también, ¿no? Y del proceso. Perfecto. No sé si Milenka o Geraldine, pero sí me gustaría que a brevedad posible la grabación de esta sesión me la pudieran participar. Yo le contaba a Diego que tenemos una comunidad urbana territorial. Esa es otra cosa que hemos creado, la CUT. Lo hemos creado el 9 de junio, ya tenemos algunos mesecitos. Lo que antes era el grupo de trabajo Hábitat y ahora se ha convertido en la CUT. Entonces, por ahí me gustaría también compartir algunas cosas, ¿no? En fin, quisiera tener entonces el videíto grabado por Sí, claro que sí. Okay. Sí, Yo claro, también. vamos a compartir. Ya, pues bien. Muchísimas gracias entonces por escucharme y perdonen mi atrevimiento. No, Muchas con confianza, esa era la idea. También felicidades, que pase un buen día. Gracias. Muchas gracias. Chao, Hasta luego. Milenka. Chao, Geraldine. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ok.